el libro, la carta a los Colosenses. Amén. Y pedimos al Padre que sea, por la gracia de nuestro Señor y por el poder de su Espíritu, ministrándonos y enseñándonos en este día, recordando algo bien, tener algo bien presente, y es el hecho de que todo lo que Saulo escribió, no lo escribió porque él era bueno, ni porque él era sabio o alguna cosa, sino que todo lo que él hizo y dijo, debemos tomarlo como que fue lo que el Señor puso en el corazón de Saulo. Amén. Para ministrar a los santos, para ministrar a los creyentes, para ministrar a las congregaciones. Amén. Saulo todo lo que llegó a entender y a comprender, lo comprendió porque el Padre se lo reveló. Amén. Todo el amor que él llegó a tener para con las congregaciones, para con los santos, lo tuvo porque Dios lo puso en su corazón. Amén. Entonces, cuando leemos estas palabras, no es como que estamos leyendo como algo que es que fue en el pasado, sino que esto fue lo que el Padre quiso que quedara explícito para todas las congregaciones. Amén. Y hoy nosotros debemos recibirla como de parte de Dios, de parte del Padre. Amén. Que también quiere ministrar nuestras vidas. Y que ese amor que Saulo, esa preocupación que Saulo tenía por los santos, es la misma preocupación que tiene el Señor por todos nosotros. Es el mismo deseo de Él de querer enseñarnos, ministrarnos, fortalecernos, guiarnos, ayudarnos. Amén. Entonces, en ese sentido es que estudiamos la Escritura. Amén. Dice así la carta a los Colosenses: Pablo o Saulo, un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Saulo en cada carta siempre anteponía su llamado, amén, que no era algo que él se inventó, ni que él buscó, ni que él procuró, sino que fue algo que le fue concedido de arriba, amén, porque los dones son dados de Dios, amén. Es Dios el que lo da a quien quiere, y asimismo entonces el que lo recibe tiene que ministrarlo entendiendo de que es algo que no es que uno lo obtuvo por mérito o por algo así, sino que fue por gracia que Dios nos concedió el don o el talento o lo que Dios nos haya concedido. Amén. Dice: y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Y claramente ese énfasis de Saulo de decirle santos y fieles hermanos es la razón por la cual él les escribe este rollo, estas palabras, ¿verdad? Porque claramente él ha oído de la fidelidad de ellos, amén, y de la consagración de los colosenses, amén. Entonces quiere decir que estas dos cosas son las que Saulo está enfatizando de por qué él está escribiendo a ellos, porque realmente él ha oído de la fidelidad de ellos y de la consagración de ellos, que son dos cosas que el creyente debe tener: consagración y fidelidad. Amén. Consagración quiere decir que uno dedica su vida a lo que Dios nos llamó. Amén. Y fidelidad tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos la vida de la fe. Amén. Dice: damos gracias, versículo 3, damos gracias al Elohim, al Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, orando siempre por vosotros. Estas palabras que, hablando del Padre de Jesús el Mesías y del Dios y Padre, es algo que vamos a tener presente, porque en esta carta sí vamos a hablar un poco sobre esa diferencia que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. Y cómo lo tenemos, cómo la misma Escritura establece esa diferencia. Amén. Sin restar nada a la plenitud que habita en Jesús el Mesías. Dice el Mesías: orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Jesús el Mesías y el amor que tenéis hacia todos los santos. Amén. O sea, el testimonio de la fidelidad de ellos era el hecho de que no solamente habían creído, sino que
claramente demostraban con su comportamiento que realmente habían creído de corazón. Y una forma de demostrar en aquella época y en este tiempo era sirviendo a los santos, amén, o el amor que se tiene por todos los redimidos, por todos los llamados, por todos los redimidos por la sangre del Cordero Santo, amén. Y debe ser nuestra oración orar por todos los santos, no importa que los conozcamos o no, no importa si están en la India o en la China o en cualquier lugar remoto, nuestra oración debe ser siempre para que todos los santos realmente permanezcamos en esa fidelidad y en ese amor hacia Dios y hacia el prójimo. Amén. Así que la oración es una demostración de amor. Cuando oramos por aquellos que ni siquiera los conocemos, porque ¿cuántos creyentes hay en el mundo? Solo Dios lo sabe. Amén. ¿En qué país están? ¿En qué región están? Solo Dios lo sabe. Pero nuestra oración por ellos claramente revela el amor que tenemos por la salvación que Dios ha concedido a todo aquel que ha sido llamado, a todo aquel que ha recibido el Evangelio. Y debe ser algo que nosotros siempre debemos tener en nuestro corazón. Amén. Así como oramos por nuestra necesidad de perseverar, de permanecer, así nosotros también debemos orar por todos los santos para que todos caminemos juntos y crezcamos juntos y alcancemos el galardón que Dios nos tiene reservado. Amén. Sin hacer distinción. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Jesús el Mesías y el amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual supisteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio, el cual ha llegado a vosotros y así en todo el mundo está llevando fruto y creciendo, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad. Dice la esperanza que os está reservada en los cielos, y el que conocisteis y oísteis plenamente la gracia de Dios en verdad, a través del Evangelio. Una de las cosas que sí preocupa hoy en día, y que siempre ha preocupado, es el hecho de que toda persona que realmente viene a la congregación debe venir entendiendo a qué es que ha venido. Amén. ¿Qué es lo que lo ha traído? Amén. Porque si una persona no tiene claro cuál es la esperanza del Evangelio, claramente puede venir por muchas otras razones y puede congregarse toda una vida por razones ajenas a lo que es la esperanza del Evangelio. Y eso es muy importante porque tiene que ver cuál es la esperanza que nosotros estamos ofreciendo a través del Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros cuál es la esperanza que estamos llevando a las personas para que se acerquen a Dios, para que busquen a Dios? ¿Qué es lo que Dios les ofrece realmente? Amén. Y claramente, tal vez a veces en el buen deseo, tal vez dando un poco de credibilidad a la buena fe de las personas o de los que predican el Evangelio, pues en su deseo a veces de querer que la gente escuche, que la gente se acerque, que la gente venga, que la gente crea, pues recurrimos a ofrecer cosas que realmente no es lo que Dios ha llamado a ofrecer. Amén. Y entonces vamos por ahí ofreciéndole a la gente bendiciones y reparación de problemas, solución de problemas y de situaciones, o estamos ofreciéndole que Dios va a restaurar su casa, su hogar o su trabajo, o a veces también le ofrecemos hasta la salvación. Pero ¿cuál es la salvación que Dios realmente está ofreciendo? ¿Cuál es la esperanza y por qué es esperanza? La esperanza del Evangelio, porque es una esperanza. Ahora, ¿por qué el Evangelio tiene esa esperanza? ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Alcanzar la vida eterna, poder participar de la resurrección de los muertos cuando venga Jesús el Mesías, y poder participar del reino venidero. Si una persona no tiene clara eso, de que eso es lo que Dios le está ofreciendo, lo demás es añadidura, lo que Dios quiera añadirle a cada quien. Si Dios quiere darle un buen empleo, una buena profesión, bendecirlo económicamente, ya es algo que Dios le añade a cada quien conforme es su voluntad.
Pero lo que toda persona que viene a una congregación tiene que tener presente es que lo que Dios nos está ofreciendo es la esperanza del Evangelio, es la esperanza de la resurrección de los muertos. Ahora, ¿por qué es esperanza? Porque claramente es algo que se ofrece a aquel que quiere entrar en esta comunión con Dios y que entiende que debe caminar, amén, y perseverar hasta el fin de sus días para que alcance esa esperanza, porque no es porque la esperanza no es porque yo ya creí, entonces ya tengo asegurado el reino de los cielos, o ya tengo asegurado la resurrección de los muertos. No, esperanza es porque claramente en esa esperanza de alcanzar esa promesa, esa resurrección, nosotros caminamos cada día, buscando perseverar, buscando permanecer, para que al fin de nuestros días tengamos la confianza y la paz de que si terminamos nuestros días, como sucedió con Saulo, ¿verdad? Y como sucedió con otros discípulos, pues tenían la paz de que habían terminado la carrera, habían guardado la fe y ahora les quedaba solamente esperar que Dios les concediera la promesa que se les había prometido. Amén. Entonces, esto es importante porque tristemente, hoy en día, bueno, repito, en el buen deseo, en el buen anhelo de que la gente venga al Evangelio o venga a la congregación, estamos ofreciendo otras cosas que no es lo que Dios realmente mandó a ofrecer. Ahora, claramente, lo que Dios disponga para cada quien es independientemente la voluntad de Dios. Amén. Dios le da a cada quien como Él quiere. Si a uno le dio poco y a otro le dio mucho, eso es la voluntad de Dios. Amén. Y es como Dios quiere que cada quien caminemos. Amén. Entonces vamos a, entendiendo esto, dice Saulo que, ahora, ¿cómo lo oyeron? A través de la predicación del Evangelio. Por eso nuestra responsabilidad es llevar un verdadero Evangelio, llevar la verdadera palabra de Dios, para que las personas no pongan su esperanza en otra cosa que no sea realmente lo que Dios ha prometido. Amén. Y que Dios sea ayudando a cada quien. Dice el versículo 7 que según lo aprendiste de Epafras, quiere decir que parece que este siervo, Epafras, fue aquel que estuvo al frente de la congregación de Colosos o el siervo que Dios usó para que el Evangelio llegara a esta región o a esta ciudad y ellos pudieran realmente oír el mensaje del Evangelio. Amén. Y dice él, según lo aprendiste de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro del Mesías para vosotros. Claramente cuando Saulo escucha la fidelidad de ellos y el amor que ellos tienen por los santos y también la esperanza que guardan, la esperanza que los guía, que los dirige, realmente entiende que este Epafras llevó un verdadero evangelio. Habló la verdad a ellos y por eso es que estas personas están siguiendo lo que realmente debían seguir, que es procurar alcanzar la promesa de la vida. Amén. Para la cual fuimos llamados y fuimos invitados. Dice, el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu. Esto de poder llevar un mensaje verdadero es importante porque más adelante Saulo va a estar hablando de que cómo aparecen muchas personas que van a traer un evangelio diferente, amén, un mensaje diferente y van a hacer énfasis en cosas diferentes a lo que realmente el evangelio nos manda a poner énfasis, amén. Dice él, por esto, versículo 9, por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Y aquí vemos que realmente esta preocupación, este interés de Saulo, de que esta congregación realmente permaneciera en ese espíritu de buscar de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios, era algo que no venía de él, era algo que venía del mismo Espíritu de Dios, que es el que tiene interés por todos nosotros, porque Dios, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios nos anhela, nos cela, amén, y claramente el anhelo de Dios al darnos su Espíritu fue podernos ayudar, podernos fortalecer, darnos la fuerza, el poder para que nosotros, el conocimiento, el entendimiento y todo lo que necesitamos para que nosotros podamos alcanzar su promesa. Amén. Así que el anhelo de Saulo realmente, de la oración por ellos, es que ellos alcancen ese. Ahora, ¿para qué necesitamos conocer la voluntad de Dios?
Porque es que tenemos que poner énfasis y hacer esfuerzo en conocer la voluntad de Dios. Y además dice, pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. O sea, al conocer la voluntad de Dios, vamos a adquirir ¿qué? Discernimiento o entendimiento. ¿Qué es discernimiento? Pues poder discernir entre qué es santo, qué es profano, qué es bueno, qué es malo, qué es agradable a Dios y qué no es agradable a Dios. Así que el conocimiento de la voluntad de Dios es necesario para que yo pueda decidir y saber qué es lo que Dios espera de mí, cómo es que debo comportarme, cómo es que debo caminar. Porque ¿qué pasa si yo no quiero el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿En qué estoy caminando? ¿En qué fe estoy caminando? Si no sé qué es lo que Dios le agrada, si no sé qué es lo que Dios quiere. Amén. Entonces el estudio de la Escritura es para eso, para adquirir conocimiento de su voluntad. Amén. No de la voluntad de los hombres, sino de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Amén. Así que ahora, dice conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. El 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Y aquí Saulo explica por qué es que él está tan deseoso de que ellos sean llenos de conocimiento de voluntad. Es para que ellos sepan caminar, para que anden conforme a qué, como es digno del Señor. Amén. Hoy en día, ¿por qué nuestra vida ha cambiado tanto? Nuestra forma de actuar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de oír, nuestra forma de hablar. ¿Por qué es que todo eso se ha venido transformando? Porque hemos venido adquiriendo ¿qué? Conocimiento de la voluntad de Dios, y vamos conociendo y entendiendo que ya hay cosas que no podemos hacer, que hay cosas que no debemos mirar, que hay cosas que no debemos hablar, que hay cosas que no debemos hacer. Amén. Porque es que hoy en día, aunque algo nos molesta, inmediatamente viene la palabra y nos calma y nos da templanza, y no actuamos y no maldecimos y no reaccionamos echando maldiciones y renegando de la vida, sino que claramente entendemos de que todo pasa por alguna razón. Amén. Que todo tiene un propósito en esta vida. Porque es que ya no caminamos como antes, que nuestros ojos se iban detrás de las cosas, sino que ahora entendemos que tenemos que tener ¿qué? Dominio propio, y que ya no podemos dejar que nuestros ojos se deleiten en lo que no deben. Amén. O a veces, o también el oído. Antes éramos prontos para oír cuanta cosa se decía por ahí, ¿verdad? Hoy en día sabemos que hay cosas que no edifican, que no son agradables delante de Dios. Y esto no se trata de establecer reglas, porque más adelante Saulo va a hablar de esto. Conocer la voluntad de Dios para andar como es digno del Señor tiene que ver con que cada uno tiene que llegar a entender esa voluntad de Dios, para que nadie le imponga reglas. Yo no puedo decirle a una persona, no escuche esto, no vea esto. No. Eso es algo que cada quien tiene que buscar, ese conocimiento y ese entendimiento. Para eso estudiamos la Escritura. Para eso aprendemos que tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese conocimiento, ese entendimiento, para que no tengamos que estarle poniendo reglas a nadie. Porque más adelante esta carta va a estar hablando de eso. Amén. Y si una persona sabe cómo andar, sabe cómo discernir, y ha aprendido cada día a discernir todos los aspectos de la vida, porque cada cosa de nuestra vida tiene cosas que son buenas y son malas. Y como yo voy empezando a limpiar los aspectos malos de cada aspecto de mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida personal, en mi vida privada. Amén. Cómo yo voy limpiando, cómo voy siendo cada día más sabio y aprovechando mejor el tiempo y dejándome desperdiciar tanto tiempo por ahí. Amén. Entonces todo eso es algo que cada quien tiene que buscar. Amén. Ahora, ¿qué pasa si una persona, si un creyente no invierte tiempo en esto? Y todo el día se levanta, ni se acuerda de orar, camina todo el día, trabaja, anda preocupado, afanado, se deja influenciar y termina juzgando y criticando y haciendo lo que no debe, diciendo lo que no debe.
Y hasta se acuesta y ni se acuerda de Dios. ¿Puede ser eso una persona que es creyente? Amén. Pues claramente, el verdadero creyente no solamente ora para que Dios lo cuide, lo protege cada día, sino que oramos es porque queremos realmente agradar a Dios. Y para agradar a Dios yo tengo que adquirir ¿qué? Conocimiento, tengo que adquirir entendimiento, tengo que adquirir discernimiento, porque si no, entonces, ¿cómo voy a saber cómo agradarle? ¿Qué le agrada y qué no le agrada? Amén. Así que hay mucho trabajo por hacer. Y yo sé que si uno examina cada aspecto de la vida de uno, a veces hay cosas que le pasan a uno porque Dios nos está diciendo, mira, esto pasa porque hay aspectos de tu vida que no estás, ¿qué? No estás trabajando bien, o estás descuidando, o no has atendido, o crees que a veces creemos que esto no tiene nada espiritual. Todo en nuestra vida tiene que ver con lo espiritual. Todo. Amén. Así que hay que revisar cada aspecto de nuestra vida. Amén. Dice que dando fruto en toda buena obra. Ahora, no solamente adquiero discernimiento y conocimiento para saber qué debo hacer y qué no hacer, sino también para obrar. ¿Cuál es la obra que a Dios le agrada? Porque algo que debemos anhelar no solamente la vida eterna. La esperanza del Evangelio no es solamente la vida eterna, sino que también llevemos fruto. Amén. Si no el Mesías, ¿para qué dijo el Mesías? Lo dijo por decirlo cuando le dijo a los discípulos, no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Qué significa? ¿Qué dice la Escritura cuando dice en Efesios que Dios nos creó para qué? Para buenas obras. Obras que Él preparó de antemano. O sea que el fruto, ya Dios dice, este es el fruto que tienes que hacer, que tienes que buscar. Pero si yo no conozco, si yo no entiendo, entonces claramente mi vida va a pasar desapercibida persiguiendo el viento y en realidad no voy a fructificar, no voy a llevar ningún fruto que Dios realmente me tenga en cuenta para cuando venga la recompensa, el galardón. Amén. Y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, por una parte necesitamos el conocimiento, el discernimiento, el entendimiento para guardarnos, para saber lo que debemos hacer, para llevar fruto, pero por otra parte también Dios nos concede el poder del Espíritu, ¿para qué? Para ayudarnos en nuestras pruebas, porque todos tenemos que ser probados. No hay ni un creyente que no haya de ser probado, porque Dios, así como el buen, como dice la Escritura, el que hace joyas, el buen joyero, ¿verdad? Limpia de impurezas el oro y la plata, pues así también Dios quiere limpiarnos a nosotros. Amén. Cada día más, que cada día seamos más puros y más limpios. Amén. Así que para eso requeremos que fuerza y poder, porque a veces hablamos de las pruebas, pero nadie quiere estar en las pruebas. Y a la hora de la prueba, pues no es agradable, ¿verdad? Estar en momentos de prueba, pero para eso Dios también nos ayuda y a través de conocimiento y entendimiento también viene la fortaleza para saber de que son cosas que vienen de parte de Dios y que hay que recibirlas y hay que solamente consagrarnos cada día más a Él. Dice, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué longanimidad? ¿Y qué es longanimidad? Es la capacidad de poder soportar un sufrimiento. Es la capacidad de poder, de entender que la vida del Evangelio tiene sus pruebas y que esas pruebas a veces no son nada fáciles. Amén, son aflicciones, son sufrimientos. Tal vez hoy en día no se ve tan latente como se veía antiguamente cuando los cristianos eran perseguidos y todo lo que sufrieron, encarcelados y todo esto. Amén. Claramente todo eso, ¿de dónde recibieron ellos el poder para resistir? Para poder perseverar a pesar de la persecución y de todo lo que sufrieron. El poder del Espíritu. Dios nos fortaleció. Así nosotros también, cada uno en nuestra vida particular, lleva sus pruebas y lleva sus sufrimientos. Amén. Yo no creo que no haya un creyente que no pase por momentos de aflicción, que por momentos de sufrimiento. Puede ser en su propia casa, puede ser que vengan de afuera. Amén.
Puede ser que venga por causa de la fe o por causa de otras razones, pero todo eso tiene que ver con que uno tiene que entender que solamente es refugiándonos en Dios que vamos a poder resistir y a soportar todas estas cosas que a veces no entendemos. Pero ¿por qué nos suceden? ¿Por qué nos pasa si nosotros creemos en Dios y buscamos agradar a Dios y buscamos caminar en Dios? ¿Por qué Dios no cambia las cosas para que yo esté mejor? Solo Dios lo sabe, mi hermano. Se lo digo, solo Dios lo sabe. Y por eso es que en vez de estar mirando la vida del hermano, del vecino, aprendamos que por algo Dios nos tiene pasando a nosotros estas aflicciones y estos sufrimientos y estas cosas. Amén. Para que nosotros también cada día confiemos en Él y esperemos en Él. Amén. Así que no nos preguntemos, ¿por qué Dios, si yo te busco, si yo te amo, si yo te sirvo, por qué me pasa esto? Creo que es lo más ilógico que debemos hacer. Amén. Al contrario, Señor, por alguna razón que yo no entiendo, ayúdame a comprender la razón, ayúdame a entender los motivos y qué bien me ha de traer todo esto. Porque recuerde, ¿qué dice la Escritura? Todo obra para bien. ¿Por qué es necesario que yo pase por todo esto, Señor? ¿Cuál es el bien que voy a obtener de todo esto? Y Dios se va encargando de darnos conocimiento y entendimiento. Amén. Luego dice, con gozo dando gracias al Padre. O sea que todo esto que vivimos no es para quejarnos, no es para lamentarnos, no es para renegar, sino que a medida que entendemos, podemos, al poder entender los sufrimientos y todo lo que nos pasa, claramente lo que va a haber es que gozo en mi alma, gozo en nuestra alma, porque sabemos que nada de esto pasa por casualidad, sino que todo eso va a obrar para bien de mi propia vida. Amén. Pero ¿quién va a poder tener gozo? Pues Saulo, cuando le metieron preso, lo apedrearon y casi lo matan y lo meten preso, ¿qué se puso a hacer allá en la cárcel? A llorar. Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? No, se pusieron a cantar. Amén. ¿Y por qué tuvieron la capacidad de poder cantar en medio del dolor y el sufrimiento y el maltrato? Porque el Espíritu de Dios los llenó de ese conocimiento y entendimiento y sabían que todo eso es parte de ¿qué? De lo que tenían que vivir para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Amén. Porque no es solamente porque Dios se complazca de vernos sufrir o de afligirnos, sino que en nuestra obediencia, en nuestro entendimiento, nosotros glorificamos a Dios, porque aceptamos su voluntad y estamos dispuestos ¿qué? A vivirla y a llevarla. Y por eso entonces, ¿qué es lo que brota de un corazón que entiende? De un corazón que entiende que lo que vive es para glorificar a Dios. ¿Qué va a brotar? Gratitud y gozo. Cuando yo entiendo que estos días me pasó algo y se lo comparto, viene un pensamiento de algo que me pareció que injusto o de poca deseo de ayudar a una persona. Y cuando entendí de que realmente eso de cierta manera trajo un beneficio a mi vida, el no poder haber recibido la ayuda que también necesitaba, lo que brotó de mí en ese momento, ¿sabe qué fue? Señor, de ti es mi alabanza. Porque entendí que todo lo que necesitaba, Dios me lo ha proveído. Dios me ha sustentado y Dios nos ha ayudado. Amén. Entonces, claramente, uno entiende que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Amén. Y entonces ya uno deja eso en el pasado y seguimos ¿qué? Adelante, gozándonos aún de aquello que Dios no nos ha permitido, porque entendimos que todo eso que Dios nos negó, o que Dios no nos ayudó, que nosotros creímos que Dios no nos ayudó, o que Dios no nos concedió, sirvió para que nosotros no nos fuéramos por un camino equivocado y termináramos desviados de lo que Dios tenía para nosotros. Amén. Y de ahí brota, ya no brota un lamento, ni una queja, ni una réplica a Dios de por qué, sino lo que brota es una alabanza, una exaltación a Dios, porque de Él es nuestra alabanza. Amén. Dice, con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Ahora, ¿de dónde vino
¿De dónde vino la salvación? Del Padre, de Dios. Amén. ¿Por medio de quién? Lo va a explicar Saulo ahorita. Amén. Dice, con gozo dando gracias al Padre que os hizo actos para participar de la herencia de los santos. ¿Quién fue el que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos? El Padre. Amén. Dice, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. ¿En qué condición vivíamos nosotros? Tinieblas. ¿En qué condición está el mundo? En tinieblas. ¿En qué condición está todo aquel que no conoce a Dios y no ha venido a Dios? Está en tinieblas. Amén. Aunque vemos el sol cada mañana y aunque tenemos luz por todas partes, iluminación, el mundo camina en tinieblas. Tinieblas espirituales, porque claramente no conoce a Dios y no puede ver a Dios. Amén. Así que Dios nos rescató de la potestad de las tinieblas, y no solamente de la potestad de las tinieblas, sino también del poder del pecado. Amén. Dice, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. ¿Cuánto nos sentimos en el reino? Amén. Por eso dice la Escritura, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y por qué no somos del mundo? Porque estamos en el reino de Dios, porque Dios nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Y aunque estamos en este mundo físicamente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu viven en el reino de Dios. Amén. En quien tenemos, dice, hablando del Hijo, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué tenemos el perdón de los pecados en Jesús el Mesías? Porque Él fue el que vino a rectificar la conducta del hombre. Amén. Él fue el que vino a rectificar el error de Adán, del primer Adán. Amén. Él por su obediencia, por su sometimiento a la voluntad de Dios, por su negación a sí mismo, a la vida y a todo lo que él podía merecer como persona, como ser humano, por negarse a todo eso, Dios lo hizo digno de ser nuestro Redentor. Porque en él no hubo pecado, porque se mantuvo en la pureza y en la obediencia y fue obediente, dice la Escritura, hasta la muerte, y muerte en el madero, o muerte en la cruz. Amén. Así que claramente no solamente el sacrificio, es la vida de él, lo que hizo nuestra redención. Amén. Su muerte claramente fue el punto final, lo que selló nuestra redención, pero lo que hizo valiosa su muerte fue su vida. Amén. Porque si él hubiera pecado, si él hubiera fallado como falló el primer Adán, entonces su muerte no hubiera servido de nada, porque él mismo habría muerto por causa de ¿qué? De su pecado. Pero por eso la Escritura dice, probado en todo, pero sin pecado. Amén. Entonces, por esa vida, por la vida de él, porque lo que cuenta, y esto hay que entenderlo, porque a veces la gente da mucho énfasis en la muerte, pero la muerte es valiosa. La muerte de Jesús el Mesías es valiosa, es por su vida, por cómo vivió, qué nos enseñó, cuál fue el ejemplo que nos dio. Amén. Cómo se negó a todo y cómo obedeció, se humilló y todas estas cosas, y todo ¿qué? Por amor a nosotros. Entonces, esa vida de él es lo que hace valiosa su muerte y su sangre. Amén. Y por eso es que Dios entonces lo pone como el propiciatorio de nuestra redención. Por medio de su sangre, entonces nosotros podemos reconciliarnos y venir a Dios, saber que así como Él caminó, así nosotros también podemos llegar a caminar en esta vida. Porque ¿qué dice la Escritura? El que lo conoce, el que conoce a Jesús el Mesías, camina como Él caminó en esta vida. Así que todo esto que está hablando Saulo aquí tiene que ver con eso. Saber cómo discernir, cómo entender, cómo andar en el Señor, es poder, ¿de dónde lo vamos a tomar? De lo que Él vivió, de lo que Él nos enseñó, el ejemplo que Él nos dio, y nosotros tratar de seguir sus pasos. Amén. Luego dice que en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, cuando comenzamos les decía de que
las palabras de que cuando Saulo siempre dice de que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Porque Saulo siempre enfatiza eso. Amén. Esa doctrina que nos enseñaron de la Trinidad, de que son todos iguales y coeternos y todo eso, claramente aquí no tiene base. Porque aquí dice que el Hijo tuvo un origen. Amén. Y aunque su origen es antiguo, amén, mucho antes de la creación del mundo, tuvo un origen. Amén. ¿De dónde se originó el Hijo? ¿Qué dice ahí la Escritura? Lea la Escritura, usted lo ve ahí. Dice, Él es ¿qué? La imagen del Dios invisible. O sea, del Elohim que no se puede ver y que nadie ha visto. Amén. Dice, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso? Que Él es el primero de todo lo creado y de todo lo formado. Entonces quiere decir que el Mesías tuvo un origen. Y se originó del Padre. Así que no puede ser coeterno con el Padre, porque no sabemos cuánto el Padre existía antes de que el Hijo fuera formado. Amén. Ahora, ¿por qué nos da este dato? Porque es a través de ese origen, amén, de esa creación, que entonces viene a todo lo demás. Amén. Porque en ese origen es que Dios va a planear todo, va a ejecutar toda la obra. Amén. Así que claramente el Mesías tiene un origen. Amén. Y el origen viene de donde. Por eso es que Saulo en la carta de los Corintios habla de que aunque hay muchos dioses, para nosotros hay un solo ¿qué? Un solo Dios, un solo Elohim, el Padre, quien es la fuente de todas cosas. El Padre es la fuente de Yeshua el Mesías. Así que Yeshua el Mesías o el Mesías no es igual al Padre, porque Él se originó del Padre. Y si alguien se origina de otro, entonces claramente no es igual, porque hay una dependencia. Amén. Aunque claramente dice aquí después, porque en Él, o sea, ¿quién? En el Mesías, en el primogénito. Amén. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. O sea que una vez que Dios origina al primogénito, al primero de toda creación, realmente Él viene a ser el instrumento para que todo lo demás exista y subsista. Amén. Así que todo lo que Dios planeó y lo ejecutó a través de esa primera creación, esa primera criatura, que es ¿quién? El Mesías. Y por medio de Él, amén. Ahora, ¿quién es esa primera creación? Según Juan, es el Dabar. Porque ¿qué dice la Escritura? Porque en el principio era el Dabar, o el Verbo. Y el Dabar estaba con Elohim, con el Padre. Y el Dabar, o la palabra, el Verbo, era Elohim. ¿Por qué? Porque claramente en él habitaba también la plenitud. ¿Amén? Dios le dio la autoridad, Dios le dio el señorío a su palabra. Y por eso es cuando Dios dijo, haya luz, la luz resplandeció, fue creada. Amén. Entonces dice, y todo lo demás, todo lo que la Escritura nos dice y nos narra, que nosotros no podemos ver, porque hay cosas visibles que se pueden ver y hay cosas invisibles que no se pueden ver. Nosotros podemos ver las estrellas, el firmamento, pero hay potestades, hay dominios, hay ¿qué? Tronos, hay principados invisibles que operan, que son los que están detrás de todas las tinieblas, detrás de los telones. Amén. Guiando a esta humanidad, guiando a este mundo hacia su rebelión para con Dios. Todo eso fue creado. Amén. También hay dominios y hay potestades y hay principados dentro de aquellos que fueron fieles para con Dios, porque sabemos que entre los mismos seres celestiales existen ¿qué? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Amén. Así que dentro de ellos también hay un rango de autoridad. Y Él, versículo 17 dice, ¿de qué está hablando? Del Mesías, ¿verdad? Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. ¿Por qué el Mesías es antes de todas las cosas?
porque es el primogénito, es el primero. Y después de él vino todo lo demás. Amén. Entonces todo esto lo hacemos ¿por qué? Porque claramente, ¿qué es lo que cuando una persona se acerca a una religión o a una congregación, qué es lo que se le enseña? Doctrina. Estas son las doctrinas de la congregación, estas son las doctrinas de la religión. Y usted tiene que aprenderse y aceptar esas doctrinas, sin haber leído la Escritura, sin saber nada de la Escritura. Pero cuando usted lee la Escritura se da cuenta de que las doctrinas no son como la Escritura va revelando. Amén. Entonces, dice luego aquí, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Recuerde que siempre se habla de un matrimonio, ¿verdad? Dentro del reino de Dios se habla de unas bodas. ¿Y cuáles son las bodas? ¿Cuáles son las bodas del Cordero? Pues, ¿quién es la cabeza? El Mesías, Jesús el Mesías. ¿Y quién es el cuerpo? Todos los santos, todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Ahora, en este momento, ¿en qué condición nos encontramos? En el Espíritu estamos unidos, somos un mismo Espíritu, una misma fe, amén. Pero en lo físico estamos separados, porque Él está en los lugares celestiales y nosotros ¿qué? En los terrenales. Pero llegará el día en que entonces Él sea enviado y sea unido ¿qué? A la congregación, a los santos, y entonces seamos ¿qué? Todos en uno. Amén. Y esas son las voces del Cordero, la unión de la cabeza con su cuerpo, ya físicamente hablando. Amén. Ahora, dichosos los que son invitados a las bodas. Que Dios nos tenga en cuenta, amén. Y no nos quiten la tarjetita. Luego dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él es el principio, el primogénito, una vez más, de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿Por qué nadie antes ha resucitado? Porque el Mesías tenía que ser el primero. Estamos hablando de resurrección para vida eterna, ¿no? Porque mucha gente ha resucitado para esta vida. Amén. Elías resucitó, Eliseo resucitó muertos. Amén. Pero la resurrección que es para vida, para la inmortalidad, el Mesías es el primero. Por eso él mismo dijo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Y cuando dice que nadie ha subido al cielo, póngale la firma de que nadie ha subido al cielo. Lo demás son doctrinas. Amén. Él es el primero. Él es el primero que ha resucitado de entre los muertos para vida eterna. Amén. Así que, ¿por qué? Porque era necesario que Él fuera el primero, para que Él llevara ¿qué? La primogenitura en todo. Él es la primicia, Él es el primero, así como fue el primero en la creación. Ahora es el primero porque la resurrección, ¿qué marca la resurrección? El comienzo de la nueva creación, o de la nueva vida. Amén. Porque claramente, y esto lo hago así como para un paréntesis, mucha gente toma el hecho de que el Mesías resucitó un primer día de la semana. Amén. Y toman eso como aludiendo de que ese primer día de la semana se debe guardar porque claramente resucitó. Pero resulta que un primer día de la semana también se creó la luz. Y no por eso fue Shabbat. Amén. Antes todo era ¿qué? Tinieblas. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué vino a ser la luz? El primer día de la semana. Ahora, ¿por qué Yeshua resucita un primer día de la semana? Porque es el comienzo de la obra de Dios, de la restauración, porque Él es la luz, Él es la vida. Amén. Pero no es para poner ese día como un día de guardar, como reemplazamos el Shabbat o el día de reposo por el primer día. No, porque allí comienza la obra de la redención, realmente. Amén. Allí comienza porque es el testimonio de la resurrección de Él que viene a ¿qué? Que es cuando Él envía a los discípulos, vayan, lleven el mensaje. Amén. Entonces mucha gente, nosotros al no entender y comprender todo el plan de Dios, entonces hacemos doctrinas tomando versículos aquí, versículos allá, y no tenemos en cuenta realmente todo el plan de Dios y toda la enseñanza que Dios nos ha concedido. Amén. Así que el Shabbat, el día de reposo, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Amén.
Y el primer día de la semana que resucitó el Mesías, pues fue el inicio de esa nueva semana de labores que Dios iba a hacer. Amén. Luego dice, por cuanto, versículo 19 dice, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en él. O sea, Dios quiso que en el Mesías habitara toda la plenitud. Amén. Porque Él es el primogénito, a Él se le dio el señorío, a Él se le dio la autoridad, antes y después, antes de su existencia como Yeshua el Mesías y después de su existencia como Yeshua el Mesías. Amén. Y luego dice, y por medio de Él, dice, hablando del Mesías, reconciliar consigo mismo, o sea, Dios mismo. En otra parte, Saulo dice que Dios estaba en Yeshua reconciliando el mundo consigo mismo. O sea, todo lo que Yeshua hizo, lo hizo ¿por qué? Porque era Dios el que estaba haciendo su obra y Él fue el instrumento. Amén. Para eso fue enviado. Amén. Para eso fue originado, para que en Él todo se hiciera y para Él todo se hiciera. Dice, por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. O sea que no solamente las cosas terrenales van a ser reconciliadas, sino que hay cosas celestiales que nosotros tal vez no comprendemos todas, que también tienen que ser reconciliadas también por la sangre de Jesús el Mesías, por la obediencia, porque recuerde que todos desobedecieron. Todo lo que no está reconciliado con Dios, no está reconciliado por causa de la desobediencia, sea de lo terrenal o sea de lo celestial, porque sabemos tanto los terrenales desobedecieron, como también en lo celestial también hubo desobediencia, hubo rebelión. Así que entonces es en Jesús el Mesías en que tanto lo terrenal como lo celestial será restaurado. Amén. Será reconciliado con Dios. Ahora, ¿cómo va a ocurrir eso? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos compete ¿qué? Lo terrenal. La salvación nuestra y la salvación del hombre. ¿Cómo Dios va a reconciliar lo celestial? Solo Dios lo sabe. Amén. Por eso a Moisés se le dijo, lo revelado es para los hombres, lo secreto es para Dios. Así que en lo que Dios nos revela abiertamente, hay que entenderlo y comprenderlo, porque para eso se nos reveló. Y lo que no se ha revelado es mejor que no estemos inventando. Amén. Y que se quede así. Luego dice el 21, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños, ajenos y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras. Claramente le está hablando a los colosenses, ¿verdad? Que eran gentiles. Y los gentiles pues estaban alejados de Dios, alejados de los pactos, de las promesas y del Mesías y de todo, ¿verdad? Y lo único que pensaban era ¿qué? En la carne, en las cosas del mundo y en lo terrenal. Amén. Y por estar en esa condición pues estábamos ¿qué? Alejados de Dios y separados de Dios. Pero fuimos reconciliados por la fe en nuestro Señor. Dice, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y aquí hay algo que es interesante meditar un momentito, es el hecho de que ¿para qué fuimos salvos? ¿Para qué fuimos reconciliados con Dios? Simplemente para que digamos, ahora yo soy salvo, yo tengo la redención. No, ahí dice muy clarito, para presentaros santos y sin mancha. ¿Qué significa eso? Para que nosotros vivamos consagrados a Él y nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Para eso necesitamos el conocimiento, para eso necesitamos el discernimiento, para limpiarnos cada día más de toda esa contaminación que antes andábamos. No es para andar aquí pensando que Dios nos va a dar todos los éxitos del mundo y todo lo que planeamos y todo lo que queremos lo vamos a alcanzar porque somos hijos del Rey. No, no es para eso. El propósito de Dios para nosotros es la consagración y la perfección. Amén. Porque, como dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios. No se le olvide eso, mi hermano. Y a los que escuchan también. Porque muchos andan creyendo ahí porque pertenecemos a una religión. Entonces ya tenemos el reino asegurado. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y es mejor saber y entender cuál es la santidad que Dios exige. Amén. Y cuál es la perfección o la pureza que Dios demanda. Amén. Porque la sangre del Cordero es digna de
que sus hijos anden en pureza y en santidad. No es cualquier sangre. Amén. Por eso dice Pedro que no se os compró con precio, ¿verdad? Con oro o plata o cosas de este mundo, sino que con la sangre preciosa de un cordero inmolado. Amén. Luego dice, ya que en verdad, el 23, y aquí ya, ¿por qué es que él habla de estas cosas? Dice, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe. O sea, está hablando de que ellos han sido reconciliados, de que ellos van a permanecer, de que ellos van a alcanzar. ¿Por qué? Porque está viendo los frutos, está viendo el comportamiento de ellos, la fe de ellos, la perseverancia de ellos. Por eso dice él, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe. Porque ¿qué pasa si un creyente no permanece fundamentado en la fe? No va a alcanzar esa esperanza del Evangelio. Amén. Porque sin la santidad no veremos a Dios. Luego dice, permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Y aquí sella esto él. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? La esperanza de la redención, la esperanza de la salvación, la esperanza de la resurrección y de participar en el reino venidero. No es cosas terrenales ni cosas materiales, como hoy tristemente se predica y se anuncia, y es lo que más se le da énfasis, de cómo toda la enseñanza de hoy en día, uno puede mirar, la mayoría de ella está enfocada en cómo usted puede alcanzar la bendición de Dios, pero la bendición terrenal. Amén. Y todo lo que te enseñan es qué es lo que te bloquea para que tú, porque es que no lo has alcanzado esa bendición material, porque es que no confiesas, porque es que no decretas y no hace un montón de cosas que se están enseñando que no tienen nada que ver con que alcancemos lo más importante, que es la redención. Porque como dijo el Mesías, ¿de qué nos sirve ganar el mundo, tener éxito y famosos y tener dinero si perdemos nuestra alma? Amén. Así que cada quien discierna lo que merece y no merece. Amén. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Realmente la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de el Padre de Dios, el cual ha sido proclamada en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Saulo, llegué a ser ministro. Amén. Vamos a terminar allí. Una vez más, mi hermano, lo más importante, recuerde que esto no solamente fue lo que escribió Saulo de Tarso a una congregación, es lo que Dios quiere que su pueblo, sus hijos, sus redimidos, los hijos del Cordero, realmente alcancemos, entendamos y perseveramos. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo se nos concedió? Porque todo lo que habló del Mesías, lo habló fue para explicarnos cómo fue que toda esa bendición ha llegado a nuestras vidas y cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Vamos un momentito a 2 de Pedro, allí terminamos 1:10. A ver si es allí. Para cerrar esto, 2 de Pedro 1:10. Para que ustedes vean que los discípulos andaban en el mismo pensamiento. Amén. Segunda de Pedro 1:10. Dice el versículo 1:10, dice: por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis, ¿qué? Jamás. Claramente, si leemos anterior lo que Pedro ha explicado, él ha explicado en qué debe ocuparse un creyente. Amén. En procurar virtud, en procurar fortalecerse en la fe, en procurar conocimiento, en procurar dominio propio, en practicar la piedad, el amor fraternal y el amor. Amén. Dice él, si realmente hacemos esto, entonces no tropezaremos jamás. ¿Por qué? Porque aunque resbalemos, Dios nos va a sostener. Pero si nosotros andamos por ahí, por la vida, diciendo que somos creyentes, pero vivimos sin entender qué es lo que Dios le agrada y todo eso, pues claramente Dios nos va a dejar también, no solamente resbalar, sino caer. ¿Para qué? Para que aprendamos la lección. Amén. Así que el Señor nos ayude y recuerde, Dios es fiel, y si caminamos en fe y perseveramos en la fe y buscamos agradar al Señor en todo, claramente también contamos con que Dios nos ayudará, Dios nos proveerá, Dios nos guardará
Dios nos sustentará. Amén. Así que como dice la Escritura, si hay una necesidad en medio nuestro, ¿qué debemos hacer? Presentarla al Padre en oración y súplica. Amén. Y Él, que tiene misericordia y conoce nuestras necesidades, Él nos proveerá y nos ayudará. Lo dijo el Mesías, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Amén. Hermano, Dios, por favor. Vamos ahora, mis hermanos.